Muy buenos días a todos. Vamos a continuar con el tema y en mi último domingo, entonces vamos a ver hasta dónde llego. Vamos a leer en Hechos de los Apóstoles, así llamado. Hay varios nombres más que se le pueden dar a este libro, escrito por Lucas. Quienes conocen las Escrituras sabrán que Lucas llegó a conocer al Señor ya algunos años después de, de que el Señor ya está en la presencia, ya está en el cielo. Entonces, Lucas dice cuando escribe su libro, su Evangelio, dice que él investigó diligentemente. Así que me imagino que tuvo mucho tiempo, muchos años tal vez, indagando para escribir primero el Evangelio y luego Hechos de los Apóstoles. También es posible encontrar comentarios donde se indica que este libro de Hechos de los Apóstoles podría ser el tomo 2 de un solo libro, escrito por Lucas. Vamos a leer versículo 1 hasta el versículo 11. En el primer tratado también se traduce en algunas versiones relato, la palabra logos, palabra. Así puede ser aquí es tratado o en el primer tratado o Teófilo o relato. Teófilo no sabemos quién es. En el Evangelio le llama a Lucas excelentísimo Teófilo. No sabemos por qué y no conocemos a Teófilo. Solo sabemos que Teófilo significa amado de Dios. Teo, Dios, filo, el verbo amor. Así, Teófilo, amado de Dios, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo. Arriba dice, el cielo no aparece en el original. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ese es un detalle interesante que por supuesto no está en los evangelios, porque uno piensa que las apariciones fueron tan pocas que se mencionan en los evangelios, que a lo mejor el Señor estuvo muy poquito con los discípulos, pero este es un texto muy revelador. Apareciéndoseles durante 40 días, no quiere decir que los 40 días tal vez, pero lo que indica luego es interesante, hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados o bañados, hay otra traducción, con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, hasta los confines. Leo otra traducción o recuerdo otra traducción, hasta los confines de la tierra. El 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba,
Y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hasta aquí. El Señor nos ayude en la exposición ahora o explicación de la palabra suya. Como dije un poco en la lectura, algo que sirva de introducción, este es el segundo libro o segundo tomo para algunos, o escrito por Lucas. Lucas es un gentil, entendemos, médico amado le llama Pablo, y en la última epístola escrita por Pablo, dirigida a Timoteo desde la cárcel en Roma, entonces él le dice a Timoteo, solo Lucas está conmigo. Así que probablemente Lucas haya sido un compañero de Pablo muy cercano, una quizás por ser médico, por un lado, pero por otro lado, entonces Lucas podría ser testigo presencial de muchas de las actividades de Pablo en sus viajes misioneros. Ahora, Lucas no aparece en qué momento conoce a Pablo, en qué momento él conoce al resto de los apóstoles, si los conoció a todos, pero en el capítulo 16, no, ahí aparece Lucas mencionado, o no mencionado, sino dice, cambia un poco la escritura al decir, entonces nosotros habla en plurales, como ya él como escritor ya se introduce en el grupo que va en la obra del Señor para alcanzar, en este caso, al resto de las naciones. Hay tres cosas que quiero mencionar. La primera es que hay una iba a decir una repetición, pero hay una vez más, el Señor aparece aquí comisionando a los discípulos para la obra de expandir el Evangelio a todas partes de la tierra o a los confines de la tierra, en el versículo 8. En el mismo versículo 8 vamos a encontrar por primera vez algo tremendamente importante que será vital, por así decirlo, en los Hechos de los Apóstoles, que es la presencia del Espíritu Santo, y en este caso el Espíritu Santo en los creyentes. El texto dice, el Señor le dice a los discípulos, recibiréis poder, recibiréis poder. Y finalmente, en el tiempo que pueda restarnos, tratar un poco de, aunque sea mencionarlos, como los apóstoles, como los creyentes, no solo los apóstoles, no como los creyentes empezaron a obedecer recién, por así decirlo. No sabemos cuánto tiempo hay de espera a cumplir el mandato del Señor de ir con el Evangelio, comenzando en Galilea, siguiendo, o sea, Judea, Galilea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Así, primero que nada, entonces, el versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Ya hemos hablado de este tema, ya hemos hablado o hecho mención, y ese ha sido el tema estos 3 domingos, que el Señor comisiona, el Señor entrega mandamientos, el Señor ordena a los suyos de que tendrán que ir, ser responsables por expandir, por dar a conocer el mensaje de salvación, el Evangelio, darlo a conocer en todas partes del mundo. Así no hay límites, Dios no pone límites, Dios quiere que todos los hombres sean salvos, Dios quiere que todos los hombres procedan al conocimiento de la verdad. El texto Juan 3:16, quien no lo conoce, de tal manera amó Dios al mundo. Así, no es que el Señor haya venido, es cierto, primero a los perdidos de la casa de Israel, dice el texto bíblico, pero
el Señor vino y dio su vida en la cruz del Calvario por salvar pecadores. Y eso significa todo el mundo. Así, esta gran comisión la empezaron a cumplir los discípulos primero, algunos creyentes empezaron a cumplirla y hasta el día de hoy muchas naciones han tenido el privilegio y la bendición de parte de Dios de escuchar el evangelio de la gracia suya. Los creyentes, la iglesia, nosotros, usted y yo, los creyentes, somos responsables, tanto como los primeros discípulos del Señor, somos responsables por dar a conocer este mensaje de salvación. Este mensaje de salvación no es para que nosotros lo guardemos, sino que es para darlo a conocer a los demás. Ahora, hace años atrás, un escritor decía que en realidad el púlpito para proclamar el evangelio puede ser tu casa, puede ser tu familia, puede ser tus vecinos, pueden ser tus compañeros de trabajo, pueden ser tus compañeros de estudio. Así, yo fui a escuchar el evangelio por primera vez el año 63, invitado por un compañero de curso. Así, y así ha sido muchas veces. Muchas veces conversamos con alguien, muchas veces lo invitamos a alguien, pero lo importante es que los creyentes en Cristo, usted y yo, tengamos conocimiento, un conocimiento, no digo acabado, pero un conocimiento suficiente para poder conversar el Evangelio a quien quiera que esté cercano a nosotros. Así, la gran comisión no fue solo para los 11 aquellos, no fue solo para la iglesia primitiva, la gran comisión que ir con el evangelio a toda criatura, de ir con el evangelio a todas las naciones, hacer discípulo, dice Mateo, a todas las naciones, hacer discípulo a todas las naciones. Y aquí el Señor dice, me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, hasta lo último de la tierra. Así, con eso un poco el mandamiento específico, el mandamiento del Señor personalmente, Él entregado a sus discípulos primero y a través de los discípulos ha llegado por la palabra escrita el mismo mandamiento para nosotros en el día de hoy. Entonces, creo que la pregunta que hay que hacerse nosotros ahora en la mañana es ¿cómo estamos cumpliendo esta gran comisión? ¿Cómo estamos cumpliendo esta gran comisión? Predicando el Evangelio. Aquí no lo estamos haciendo presencial, todavía lo hacemos por Zoom. ¿Cuántos se meten a Zoom, iba a decir? ¿Cuántos de ustedes se conectan a la predicación del Evangelio los domingos a las 7 de la tarde? Quiero recordarle a la iglesia que la iglesia tiene a las 6:30 una reunión de oración por Zoom. Y resulta triste, voy a decir eso, resulta triste que a veces al conectarme a las 6:30 puede que haya uno o dos hermanos conectados y nada más. Y hay que esperar, ¿verdad, hermanos? Hay que esperar un rato para poder dar comienzo a la reunión de oración porque no hay oradores. Entonces, ¿dónde están los oradores? Es una pregunta que tenemos que hacernos todos, porque todos somos responsables, queremos orar. ¿Por qué oramos antes de la predicación del Evangelio? ¿Cuál es el propósito de esa oración? Porque las oraciones tienen un propósito. Lo que nosotros pedimos a Dios lo pedimos porque es algo que necesitamos. Y cuando estamos orando, ¿qué es el propósito de esa oración? El propósito de esa oración es que el Evangelio corra. Como dijo Pablo, que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Queremos que el Evangelio sea oído por muchas personas. Bueno, queda ahí, ¿no es cierto? Queda en la plataforma ahí
en YouTube que existe y cualquiera persona puede escuchar el Evangelio todas las veces que quiera. Pero en la reunión misma, hermanos y hermanas, nuestra presencia es importante, es necesaria. Esté usted orando o no orando, pero si está ahí, entendemos que todos tenemos el mismo deseo de que el Evangelio sea predicado, que los hermanos que van a predicar el Evangelio sean guiados por el Santo Espíritu de Dios, que el poder del Espíritu del Señor esté de tal manera que esa palabra que alguien está escuchando en una casa, esa palabra de Dios haga efecto en la vida de esas personas. Así, eh, espero que esta tarde, no sé quién predica esta tarde, yo, no puede ser, ni he visto el programa. Muy bien, no debía haber preguntado mejor, ¿verdad? Pero quiero decirles que hay dos predicadores en cada reunión, así que yo digo nomás que el que esté antes de mí me deje 10 minutos o 15 y será suficiente a lo mejor. Pero es grato verles cuando uno predica el Evangelio, incluso me encanta ver los rostros, no veo ninguno porque nadie se conecta con imagen, como se dice, con el video, así que no puedo saber si tienen mala cara, si están sonrientes, si están diciendo amén, si están contentos, no puedo darme cuenta de ello. Pero hermanos y hermanas, con todo cariño, por supuesto que sí, con todo amor, quiero rogarles que aprecien la predicación del Evangelio. ¿Cómo llegó usted a conocer al Señor? ¿Alguien le predicó? ¿Verdad? Tal vez en casa, tal vez en la escuela dominical si eran niños, tal vez escuchó a un predicador, como el caso de muchos de nosotros. Yo escuché a un par de predicadores de excelente nivel, por así decirlo. Así como no me iba a convertir, pero el Señor en su gracia permite que proclamemos este glorioso evangelio. Amemos el evangelio. Ojalá pudiéramos o yo pudiera tener ese corazón tan ardiente como Pablo cuando dijo, ay de mí si no predicar el evangelio. ¿Se acuerda? Ay de mí si no predicar el evangelio. Así, usted, hermana, es una predicadora del evangelio. Sí. No necesita un púlpito, tiene púlpito en casa, como dije, y en otros lugares. Muy bien. Así que ahí está la gran comisión. ¿Hasta dónde quiere predicar? Hasta los confines de la tierra. Ya no vamos a salir alguno tan lejos, pero la iglesia tiene que pensar, tenemos que pensar qué debemos hacer, qué tareas tenemos que hacer, cómo vamos a hacer para que más personas conozcan el Evangelio. ¿Cuántos años que no hay una campaña de evangelización? Uf, uf. Me encanta el campamento por varias razones, ¿eh? Por muchas razones. Y una de ellas es que todas las noches predicamos el Evangelio. Si usted no sabe, todas las noches, a, la, a las 9, ya me olvidé, primero un joven da su testimonio. Tiene 15 minutos, yo lo escojo para que den el testimonio, les pregunto. Escojo de diferentes asambleas del país que andan ahí. Puede dar tu testimonio, tienes 15 minutos. Y eso es todo. Y sirven tanto esos testimonios. Tuve el especial cuidado en esta oportunidad porque se me pasa a veces de que quienes dieran su testimonio no fueran solamente hijos de creyente que de niñito que nacieron, también hubieron dos que no habían conocido una escuela dominical, etcétera. Fue bueno. Y después hay un hermano que predica el Evangelio por una media hora. Muy bien. Cumplamos entonces un mandamiento que no es de la iglesia, un mandamiento que no es de los ancianos de la iglesia,
Es un mandamiento del Señor para usted y para mí, para todos, que es proclamemos el Evangelio. Número 2, versículo 8. Dice el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Esto no aparece en los evangelios, recibiréis poder. ¿Qué poder? Yo sé que es muy posible que desde nuestra naturaleza humana, de nuestra concepción, a veces tengamos muchísimo interés o deseos de escuchar a un buen predicador del Evangelio, ¿verdad? De escuchar a un buen enseñador. Me encanta escuchar, qué sé yo, un buen enseñador. A mí también, por supuesto. Alguien que con claridad hable de la obra de Cristo, alguien que con suma claridad, sabiduría, y se nota que ha estudiado para poder dar a conocer a la persona de Cristo su sacrificio allí en la cruz, cargando Dios en su cuerpo nuestros pecados sobre el madero, dice el apóstol Pedro. Por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando un hermano está explicando lo que es la obra de Cristo, ese es el Evangelio. Como dijo Pablo también, predicamos a Cristo y a este crucificado. No existe evangelio sin Cristo, no existe evangelio sin la cruz de Cristo. No existe. Es imposible. Así que quien predica el evangelio tiene que ser alguien que, por supuesto, estudie la palabra del Señor para que pueda proclamar. Pero eso no es suficiente. Esa es la parte nuestra. Mi responsabilidad es estudiar. Mi responsabilidad es indagar. Mi responsabilidad es investigar, etcétera. La gran pregunta por año a año, de 60 y tanto, no sé, predicando el Evangelio, siempre la pregunta era, ¿de qué voy a hablar? ¿De qué voy a hablar? De repente me avisaban de un día para otro que tenía que predicar el Evangelio. O a veces uno va a algún lugar y dice, ¿podría usted predicar por favor el Evangelio? A veces en un funeral o en un velorio, llegar a visitar a alguien y llego allá y me dicen, por favor hermano, ¿usted podría predicar ahora? Esa es una dificultad, ¿verdad? A veces es una dificultad. Bueno, pero cuando uno tiene tiempo, cuando hay un programa, entonces podemos tener tiempo para estudiar la palabra del Señor y qué vamos a proclamar. Pero nuestra responsabilidad es el estudio y la oración para realmente ser útiles. Esa es nuestra responsabilidad. Como predicador, como maestro, hay que prepararse. El profesor de escuela dominical, hay varias clases, hay una nueva ahora, que es de los mayores, creo que son casi todos universitarios, casi, salvo un par de excepciones, hay una clase nueva, ¿ya? Que como dije, la está haciendo Mauro ahora, pero él va a tener un compañero después que le va a ayudar a pasar lista. Ese soy yo. Así, entre los dos vamos a hacer esa clase. Me encantan los jóvenes, todavía me gusta trabajar con los juventud. Así esperamos poder enseñarles acerca de la existencia de Dios. Ese es el tema. Muy bien. La proclamación del Evangelio es una responsabilidad, pero no estamos solos. Cuando leímos Mateo 28, ¿cuál fue el pasaje allí? ¿Cuál fue la promesa? He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que el Señor no lo envía, ¿no es cierto? Vayan, vayan. Predique lo que quieran, háganlo, pero háganlo. No, no, no. Número uno, allí Mateo prometió su presencia, Él. Yo estoy con vosotros, el Señor está conmigo. ¿A quién he de temer
si el Señor está conmigo? Si le hablo a alguien, a quién le puedo temer? Así, de repente hay un cierto temor de repartir un tratado en algún lugar o de predicar en las calles, en algunas ciudades. En realidad, sí, eso me pasó alguna vez cuando joven, pero ya una vez que ya empecé a predicar, ya se pasaba todos esos temores. Hace muchos años, no sé, 40 años, no recuerdo, estábamos repartiendo tratados, un grupo de hermanos, por toda Concepción, tratando de cubrir lo más que pudiéramos alrededor. Y entonces entro por la calle, en algunas casas, y de repente entro a un bar. Bueno, en realidad no piensa que entré, yo entré porque vi a varios, así que empecé a repartir. Y algunos lo leyeron y pues se pusieron a reír. Y apareció el viejo Juan. ¿Conoce al viejo Juan? ¿No? Era peleador. Apareció el viejo Juan, me volví para atrás. ¿Y de qué se ríen ustedes? Le dije. ¿Quedaron calladitos? No, 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 nada, nada, caballero, nada. Ah, ya, ok. Sí, me molesta cuando se ríen del Evangelio, por supuesto. Que se rían de mí no hay problema. Pero que alguien se mofe del Evangelio y del Señor, no, no lo soportaría. Pero así aquí está nuestro púlpito, es el mundo entero. No, no tenemos lugares donde no podamos ir, excepto países que donde el Evangelio no se puede predicar, donde quienes se convierten, sobre todo en el lado del Islam, tienen que guardar silencio, no pueden decírselo a nadie, porque serían personas muertas. Así hay lugares difíciles. Pero si el Señor en Mateo 28 promete su presencia, mire aquí la promesa. Me seréis testigo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. Hermanos, una responsabilidad, y la repito, es un estudio lo más profundo, más acabado de la palabra del Señor para poder enseñarla, para poder proclamar el Evangelio. Pero lo más importante será que eso no se puede hacer en la fuerza humana, que no se puede hacer en la carne así llamada, que no se trata que yo sea un elocuente predicador, que sea una persona tremendamente capaz y de mantener a un auditorio expectante de la forma en que está hablando. La primera conferencia en Talca, a propósito de Talca que se leyó la carta, mi primera conferencia fue abril del 64. Y don Guillermo nos fue a buscar a la estación porque no había otra manera de llegar a Talca sino en tren. Y él nos fue a buscar y nos llevó a almorzar a la casa de unos hermanos. Y llegamos justo, muy justo, el tren muy atrasado. Así que tuvimos que ir a comer algo y ya habían varios comensales, hermanos y hermanas de otras asambleas. Habían algunos de Santiago y ahí recién lo estamos conociendo. Y entonces eh, uno de ellos mencionó a cierto predicador que trabajó mucho con nosotros, con los jóvenes aquí, y entonces lo estaban mencionando porque lo habían escuchado predicar en Santiago. Y una señora dijo, ya ancianita, dijo, oh, dijo hermano, a mí se me pusieron los pelos de punta cuando lo escuché. Bueno, conocimos muy bien a ese predicador y imprimió muchas cosas en nosotros, en mí. Sí, era un excelente predicador, pero no es la elocuencia. Apolo era elocuente, ¿verdad? Sí, Apolo era un hombre elocuente. Así que qué ganas de escuchar a un hombre elocuente. Pero si el Señor no está, si no es el poder del Espíritu de Dios que lo guía, si no es el Espíritu Santo que mora en cada creyente en Cristo, porque en cada creyente en Cristo mora el Espíritu Santo de Dios, vino a morar en nosotros cuando creímos en Cristo. Dios nos ha sellado con el Espíritu Santo de la promesa, pero el Espíritu de Dios guía, el Espíritu de Dios
es el fuego, por así decirlo, y el Espíritu de Dios es el que da el poder para llevar a cabo. No es que, no es que nosotros vamos a encontrar valor y vamos a dejar de lado nuestra cobardía para anunciar el Evangelio de Dios. Hermanos, tenemos en nosotros, porque mora en nosotros, tenemos en nosotros el Espíritu Santo de Dios. Y el Señor dice, recibiréis poder, no estaréis solos. Yo estaré con ustedes y en unos días más, 10 días después, que Él ascienda al cielo, 10 días después, el día de Pentecostés, desciende el Espíritu Santo sobre varios creyentes allí en Jerusalén. Y cada uno se pone a hablar en diferentes lenguas sin conocerlas. Ahí no sé, cuéntelas usted, y a mí se me olvidó, 15, 20, hay tan diferentes lenguas, dialectos que se hablaban en las diferentes etnias alrededor. Y todos ellos, él dice, estaban escuchando las maravillas de Dios. Ahí estaba un hermano, otro hermano, y hablaba en un idioma, y en otro idioma, y en otro idioma. Y todos escucharon las maravillas de Dios. El poder de Dios. El Santo Espíritu de Dios se mostró allí. Y los creyentes fueron llenos del Espíritu Santo. Así, hermanos, en la tarea esta preciosa de proclamar el Evangelio, en esta tarea de llevar el mensaje a otros, no estamos solos. El Señor es con nosotros y en nosotros mora el Espíritu Santo de Dios. Y el poder para llegar con ese Evangelio. Yo sé que es grato para la carne cuando uno escucha, yo me convertí, cuando lo escuché a usted predicar. No me acuerdo, le digo yo. ¿Dónde fue eso? No tengo idea. No me acuerdo de nadie que se haya convertido conmigo, aunque hayan sido muchos, no sé, no importa. Porque eso hace que el ego, ¿verdad? Aparezca nuestro ego y empieza a crecer más y más y más. No, no es el poder del ser humano, no es la elocuencia de un Apolos, es el poder de Dios en nosotros por medio de su Espíritu. El Señor le dice, recibiréis poder, recibiréis poder. No es la carne, no es la naturaleza, no son nuestras capacidades humanas, no es nuestro intelecto, no es que sepamos tantas cosas. No, es el poder del Señor, es el poder que el Espíritu Santo nos da. Me quedan unos minutos y entonces lo llevo al capítulo 8. No se proclama el Evangelio excepto en Jerusalén. Me salto todo aquello. Pedro es el primer predicador del Evangelio y en su primer mensaje allí, el día de Pentecostés, se convierte en 3.000 personas. Más adelante se convierten cuando él sana, él y Juan, en el capítulo 4 de ello, el Señor permite sanar, por medio de ello, sanar a un cojo que está en el templo pidiendo limosna en la puerta llamada la Hermosa. Y entonces allí Pedro y Juan dice, no tenemos plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Y el cojo se paró y anduvo feliz. Todo eso llama la atención. Ese milagro fue para atraer a miles de personas. Y Pedro proclama el Evangelio. Qué oportunidad que el Señor me da, dirá Pedro. Y proclama, predica el Evangelio y se convierte en 5.000 personas. 8.000 personas en poco tiempo. Jerusalén. Después tenemos algunas cosas personales, pero todavía la iglesia no sale de Jerusalén. Eso quería mostrarle. El Evangelio aún no se proclama en los alrededores. ¿Qué dijo el Señor? Comiencen por Jerusalén, por Judea, sigan por Galilea, lleguen a Samaria. Ya Samaria no es, por así decirlo, israelí, aunque tiene raíces, por supuesto. Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero la iglesia primitiva se queda, por así decirlo, como encerrada en Jerusalén. Ahí están.
Jerusalén. Así viene una persecución contra Esteban después. Esteban es uno de los 7 llamados diáconos elegidos. Y Esteban, ustedes saben, es el primer mártir. Y hay una gran persecución. Y ahí voy a leer ahora en el capítulo 8, versículo 4. Bueno, en el versículo 3 dice que en el versículo 2, hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia. Saulo asolaba a la iglesia. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Ese es Saulo de Tarso. El enemigo más grande del cristianismo, el enemigo más grande del evangelio, el enemigo más grande de los creyentes, temido. Cuando llega a Damasco en Siria y hay un creyente que recibe orden del Señor que vaya a la casa, a tal casa, allí va a encontrar a Saulo. El Señor le dice, he aquí él ora. Y entonces este hermano que tiene que ir a verlo dice, pero ¿cómo ir a ver a Saulo? Señor, ¿acaso no sabe quién es Saulo? Saulo es el que persigue a los creyentes y los lleva a la muerte. Bueno, ese fue el primer encuentro con un creyente realmente de Saulo de Tarso, nuestro apóstol, el apóstol Pablo. Saulo asolaba a la iglesia. Versículo 1, versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Lo que ocurre ahora es que hay una gran persecución contra los creyentes que están en Jerusalén. ¿Qué hacen los creyentes en Jerusalén? Huyen de la persecución que comenzó después de la muerte de Esteban. Al mando de ellos, de los que perseguían, está Saulo. Tiene órdenes de los sacerdotes, tiene órdenes grandes. Versículo 5. Entonces Felipe, también uno de los 7, Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Qué dijo el Señor? Comenzando por Judea, por Galilea, por Samaria. Y aquí ya estamos. Ya hemos salido de la frontera de Palestina, por así decirlo. Ya hemos salido del núcleo de Israel. Samaria, odiado por el pueblo judío, están recibiendo el evangelio. El Señor había ido antes a Samaria. La mujer samaritana, acuérdense. Pero ahora está Felipe, él solo parece, predicando el evangelio en Samaria. Y ahora empieza. Recién la iglesia empieza a salir de las comodidades o no sé, límites de Jerusalén para ir y predicar el evangelio a los confines de la tierra. Comenzando por Samaria, dice aquí, en el versículo 5, ahí hemos leído de Felipe. Me salto al capítulo 11. ¿Qué tenemos en el capítulo 11? Bueno, en realidad en el capítulo 11 tenemos al apóstol Pedro predicando la casa de un gentil, Cornelio. ¿Se da cuenta? Ya empezamos a salir fuera de los confines de la comodidad, si quiere usted, o seguridad, ya no hay seguridad. Así que Pedro da un informe a los creyentes en Jerusalén. Y ahora llego al versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, la isla de Chipre, una de las islas más. Si quiere ir de vacaciones a Chipre, vaya a Chipre, preciosa. Pero hay que llevar no sé cuántos bolsones de dinero, ¿ya? Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. ¿Qué creyente conocido era de Chipre? A propósito, ¿cómo está la memoria?
Bueno, van a tener que leer Hechos de los Apóstoles completo. Ahora bien, lo que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, mire, la persecución, después de la muerte de Esteban hubo una gran persecución contra los cristianos allí en Judea y tienen que huir y llegan en su huida, llegan a Chipre, la isla al frente, llegan a Fenicia primero, Chipre y llegan a Antioquía. No hablando a nadie la palabra, sino solo los judíos. Todavía tienen en su memoria o todavía tienen ellos esto tan que seguramente les costó un poquito que el mensaje tenía que ir solamente a los perdidos de la casa de Israel. Pero el Señor dijo a todo el mundo, a todo el mundo. Así que lo interesante es que en el versículo 20 dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía, el hecho de que diga que hay varones de Chipre y de Cirene quiere decir que son de origen gentil y ellos quieren que los gentiles escuchen el Evangelio. Los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Así, usted se da cuenta entonces que ya el Evangelio no se circunscribe a solamente a Israel y a los israelitas, porque una cosa es Israel, pero otra cosa también que hay una gran cantidad de judíos repartidos ya por la diáspora, ya repartidos a través de muchas ciudades gentiles. A ello iba, incluso Pablo, en su viaje misionero, cuando llegaba a una ciudad. El mejor ejemplo podría ser Tesalónica. Cuando él llega a Tesalónica, por 3 sábados seguidos, él discute con los judíos acerca del Evangelio, les habla acerca de Cristo, les predica a Cristo y se convierte en mucho, para luego después seguir avanzando con el Evangelio a diferentes ciudades de, por así decirlo, de la Europa, de la Asia de aquel entonces. Hermanos, esa es la gran comisión, o una parte. Así somos responsables entonces de proclamar el Evangelio glorioso. No hay manera que una persona sea salva, ¿verdad? ¿Cómo creerán? Dice Pablo. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo van a creer si nadie les enseña? No pueden, ¿verdad? ¿Cómo creerán si nadie les enseña, nadie les predica? Entonces, ¿quién va a ir a predicar? ¿Quién va a ir a proclamar el Evangelio? ¿Dónde vamos a predicar? ¿A quién le vamos a predicar? Proclamemos el Evangelio. En la medida de que de aquellos que estén cercanos a nosotros y a lo mejor ya nos conocen por años. El creyente es conocido, por supuesto que sí. Podría contarle varias historias, anécdotas verdaderas, por supuesto, de cómo las personas a nuestro alrededor se dan cuenta quiénes somos y no nos permiten a veces. Si hacemos algo no correcto nos van a decir, pero ¿cómo tú? Así me dije una vez, no esperaba eso de ti, hermano. Era conocido como hermano en la universidad. La asistente social nos llamó un día a un hermano y a mí. Quería pedirle, yo sé que ustedes son muy buenos. Bueno, nos tiró flores primero. Y después dijo, quiero pedirle un gran favor. Y solamente a ustedes confío en pedirle este gran favor. Porque he escuchado de ustedes, etcétera. Bueno, necesitamos 2 dadores de sangre. La madre de un profesor, años 65, 66, no recuerdo, estaba en la sanatorio alemán y estaba grave y necesitaba dadores de sangre. No me atrevo a pedirle a los demás, yo sé que ustedes van
a decir que sí. Claro, cómo no, le dijimos. Vamos a dar sangre, muy bien. Entonces, lo que quiero decirles, hermanos y hermanas, es que depende de nuestro testimonio que demos, siempre, siempre van a estar los ojos en nosotros. Usted no se da cuenta, pero están observando cómo es su comportamiento, cómo es su lenguaje, qué es lo que está haciendo, es un trabajador honrado, o etcétera, etcétera. No voy a decir nada más. Así, el creyente tiene que dar un buen testimonio y por ahí se empieza para llegar con el Evangelio. Si el testimonio es pésimo, es malo, desordenado, etcétera, y hablamos el Evangelio, es una contradicción. Muy bien, que el Señor nos bendiga.